Bueno, ¿sí? Entonces, repito esta parte para que quede. Entonces, como les decía, el efecto Bohr está relacionado con el cambio de forma. Acá dice el camión, en vez de decir hemoglobina, puse un camioncito. Como yo les decía, la hemoglobina es como un camión, ¿sí? Agarra el oxígeno, ¿sí? En su forma R, de alta afinidad. Y en la forma T lo libera. ¿Esto por qué ocurre? Porque los protones se unen a la hemoglobina, ¿sí? Entonces cambia de forma R a forma T, porque los protones son el modificador alostérico negativo por excelencia. Entonces, se unen los protones, cambia de la forma R a la forma T, le baja la afinidad y libera el oxígeno. ¿Sí? ¿Dónde ocurre esto? En los tejidos, donde los tejidos necesitan oxígeno para respiración aeróbica. Y los tejidos necesitan deshacerse de los protones para que no baje el pH. Los tejidos predominan ¿quiénes? Los modificadores alostéricos negativos. Baja presión de oxígeno porque se consume. Se consume. Alta presión de dióxido de carbono porque se produce por la respiración aeróbica. Bajo pH porque al producirse dióxido de carbono es lo mismo que producir ácido. Y el 2,3-DPG, que no lo había nombrado, ¿sí? El 2,3-DPG es un ácido que produce el glóbulo rojo como parte de su metabolismo. Porque los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Entonces hace un metabolismo especial, ¿sí? Un metabolismo anaeróbico, donde producen esta molécula que es el 2,3-DPG. ¿Sí? Entonces el glóbulo rojo acumula 2,3-DPG, que es un ácido. Entonces el 2,3-DPG, ¿qué produce en la hemoglobina? Acá adentro está la hemoglobina. ¿Qué produce el 2,3-DPG en la hemoglobina? El 2,3-DPG se une a la hemoglobina, están todos dentro del glóbulo rojo, y favorece la forma T, que libera oxígeno. Entonces el 2,3-DPG es un modificador alostérico negativo. Obviamente es un ácido, ¿sí? ¿Queda claro? Cuanto más 2,3-DPG, cuanto más 2,3-DPG tiene el glóbulo rojo, obviamente se va a favorecer más que la forma T. ¿Queda claro? Cuanto más 2,3-DPG produce el glóbulo rojo, mayor liberación de oxígeno voy a tener. ¿Se entendió todo esto? En los pulmones, ¿qué pasa? En los pulmones ocurre exactamente lo opuesto, ¿sí? O sea, es sencillo, ¿sí? A los pulmones llega la hemoglobina como. La hemoglobina llega cargada con 2 protones en su forma tensa, ¿sí? Y entonces en los pulmones, ¿qué ocurre? En los pulmones ocurre exactamente todo lo contrario de los tejidos. ¿Por qué? Como yo inspiro aire y llevo mucho oxígeno, entonces en los pulmones, ¿qué tengo? En los pulmones, comparativamente, tengo una elevada presión de oxígeno. Como yo llevo aire a los pulmones, ¿cuál es la concentración de dióxido de carbono en el aire? Es bajísima, es del 0,2%. Entonces la presión de dióxido de carbono es muy baja en los pulmones. Por lo tanto, si tengo poco dióxido de carbono, el pH es alto. ¿Queda claro? ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todo un predominio de los modificadores alostéricos positivos. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, en los pulmones hay mucho oxígeno, esto es lo principal. Entonces, como hay mucho oxígeno, entran 4 oxígenos, que es un modificador alostérico positivo. Aparte hay pocos protones. Entonces, entra el oxígeno, se van los 2 protones. Entonces, al entrar el oxígeno, obliga al cambio de forma. De hemoglobina T pasa a R, de alta afinidad. Entonces, atrae los oxígenos. ¿Ven? Está todo relacionado. Entonces, une los 4 oxígenos. Entonces, vamos a tener la hemoglobina en su forma R. ¿Por qué? Porque acá predominan todos los modificadores alostéricos positivos. Entonces, el cambio de forma va a ser ¿de qué? De T a R. ¿Se entendió? Bueno, esto es el efecto Haldane o Haldane, ¿sí? Que este no lo toman. Este es el efecto opuesto al efecto Bohr. A ustedes el que le toman, ¿sí? Es sobre todo el efecto Bohr.
Bueno, chicos, con eso más o menos vimos todo de mioglobina y hemoglobina. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Sin dudas, Leonardo, muy bien. ¿Sí? Bueno, la próxima clase nos quedan algunas cosas de enzimas, pero las voy a explicar, o sea, nos queda la parte energética, pero las vamos a ver con la parte ya directamente de respiración, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, la próxima clase lo que vamos a ver es transporte. Ojo que la estructura de membrana, lo que les pido es que repasen los lípidos y repasen la estructura de membrana que ya vimos, ¿sí? Entonces, directamente voy a empezar con transporte. Entonces, la próxima clase vemos transporte. Después de ver transporte, vemos respiración y después fotosíntesis. ¿Queda claro? Bueno, chicos, dejamos acá. Si tienen dudas, escríbanlas, ¿sí? En el foro ustedes no escriben nada, así que bueno, traten, si tienen dudas, a mí me aparecen los mensajes. ¿Listo? Bueno chicos, buenas noches, esto lo grabé, así que después lo subo si lo quieren volver a ver. ¿eh? Entonces la próxima clase de ustedes es el martes, el martes a las 8, ¿sí? Y la que les quedaría grabada es la de los viernes. Igual lo de hoy lo subo todo, salvo ese pedazo que no grabé. Buenas noches, buen fin de para todos, descansen. Recuerden que ustedes pueden ir viendo todo lo de fermentación y respiración y glucólisis, porque está todo de mis grabaciones, ¿no? Como si fueran mis clases. ¿Sí? Y después, bueno, tienen todos los materiales en la página del, del ciclo básico, ¿sí? Y en Genomasur. ¿Está bien? Pienso subirlas a YouTube, ¿sí? Pero recuerden que ahí en el canal de YouTube mío también tienen todo lo de fermentación y respiración. No se atrasen. Si pueden, véanlos. Si no, vean los videitos cortitos de la página de Genomasur, lean de los apuntes, lean resúmenes, estudien. Tienen muchísimo material para estudiar y para practicar. ¿Sí? No esperen a mis clases. ¿Queda claro? Traten de adelantarse, porque miren que yo estoy muy, muy atrasado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ustedes tienen que ir estudiando según los temas que van apareciendo y según el cronograma. Bueno, chicos, nos vemos el martes a las 8. Bueno, buen fin de y hasta luego.